Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de la aritmética. Hoy vamos a hablar de números grandes y combinatoria. En el contexto de la matemática de la India, en el periodo que va aproximadamente del año 800 a.C. al 200 a.C., aparece lo que se conoce como las matemáticas janistas. Los janistas tuvieron una fascinación por los números grandes e incluso tuvieron un primer concepto del infinito. Esta fascinación por los números grandes los llevó a clasificar a los números en tres clases: enumerables, innumerables e infinitos. En sus textos, los janitas definen 5 tipos diferentes de infinito: el infinito en una dirección, el infinito en dos direcciones, el infinito en el área, el infinito en todas partes y el infinito perpetuamente. A su vez, los janistas estudiaron la combinatoria y tienen fórmulas para calcular permutaciones que son equivalentes a las actuales en textos aproximadamente del año 300 a.C. La combinatoria constituye un capítulo muy importante en la historia de la matemática india. La tradición comenzó con la teoría de la métrica en sánscrito, la teoría de la métrica de los versos en sánscrito, formulada por el matemático Pingala. Los algoritmos de Pingala son el primer ejemplo de algoritmos recursivos en la India, algoritmos que estaban descritos en verso, y el cálculo de Pingala de los números combinatorios, el uso de sumas parciales de sucesiones y la fórmula para sumar una serie geométricas, de Pingala todo ello, se convirtieron en una parte integral de la matemática india. El primero de los muchos problemas que estudia Pingala es el de listar todos los posibles versos de n sílabas, donde a su vez las sílabas pueden ser cortas o largas. Su procedimiento recursivo es así: comienza con las dos formas posibles de una sola sílaba, o sea, puede ser una sílaba corta o una sílaba larga. Luego, para cada n, copia dos veces la lista correspondiente a la n-1, o sea, para cada longitud copia dos veces la lista correspondiente a la longitud anterior, y a cada una de esas dos copias le agrega una L y una C respectivamente. Ahí vemos en la imagen el procedimiento para n igual a 1, o sea, C y L, copia C y L dos veces, y a la primera copia le agrega una C y a la segunda le agrega una L, para así obtiene las sílabas posibles de longitud 2, y a partir de las de longitud 2 obtiene las de longitud 3. Eso es lo que llamamos un procedimiento recursivo, un algoritmo recursivo. Cada longitud, cada etapa del resultado se va obteniendo a partir de la anterior. Pingala entonces propone este algoritmo correcto, por supuesto, para calcular todos los versos posibles de n sílabas, si las sílabas son cortas o largas. En la antigua Grecia se destaca Arquímedes. En realidad se destaca por muchos motivos, pero a los efectos de nuestro video, del tema de nuestro video, se destaca por haber desarrollado un sistema de numeración que permite escribir números muy grandes. Él explica este sistema de numeración en su texto El Arenario, dedicado a Rey Gelión, en el que no solamente explica el sistema en sí, el sistema de escritura de números grandes en sí, sino que además lo utiliza para calcular la cantidad de granos de arena que caben en el universo, entendiendo el universo como extendido hasta la esfera de las estrellas fijas. Entonces Arquímedes utiliza los conocimientos astronómicos de la época para hacer ese cálculo, e insisto, como parte de ese cálculo va explicando el sistema de numeración que él desarrolla y que va trabajando básicamente con potencias de 10 cada vez más grandes en distintos órdenes, como él lo llama. O sea, va trabajando con números de distintos órdenes que, traducidos a nuestro sistema de numeración actual, se traduciría a potencias de 10. O sea, básicamente es un sistema de numeración similar, sino equivalente, a lo que nosotros llamamos la notación científica. Mahavira es otro matemático de la India. El único libro que ha llegado hasta nosotros de Mahavira es el Ganita Sarasangraha, un libro que consta de 9 capítulos e incluye todo el conocimiento matemático de la India de mediados del siglo IX. Es el texto más antiguo que poseemos dedicado enteramente a las matemáticas, y en él se rinde homenaje a matemáticos anteriores cuyo legado forma parte del libro. En particular, en cuanto al tema de este video, en este libro aparecen reglas especiales para el cálculo de permutaciones y combinaciones, que como vemos es un tema de especial interés para la matemática india. Vamos a hablar ahora un poco del mal llamado triángulo de Pascal, este triángulo que está formado por números combinatorios o por coeficientes binomiales, como también se dice. Este triángulo, insisto, mal llamado de Pascal, fue estudiado mucho antes que Pascal por ejemplo, los matemáticos persas Al-Karachi y el famosísimo Omar Khayyam. Omar Khayyam, además de matemático, fue poeta, astrónomo, filósofo, un gran pensador de la antigüedad. Estos matemáticos, Al-Karachi y Omar Khayyam, estudiaron el mal llamado triángulo de Pascal muchos siglos antes que Pascal.
El triángulo fue también conocido por los matemáticos de antigua China. Aparece en textos, por ejemplo, del siglo XI y también en textos del siglo XIII. Mucho antes que Pascal, por supuesto. Incluso en Europa el triángulo era conocido por matemáticos anteriores a Pascal. Como dice ahí la imagen, Petros Apianus publicó el triángulo en el frontispicio de su libro sobre cálculos comerciales del siglo XVI, y también fue conocido por Michael Stifel y por François Viet, o también conocido como Francisco Vieta, un siglo antes que la época de Pascal. Hablemos finalmente de Pascal, que vivió en el siglo XVII y que estudió, por supuesto, las propiedades del triángulo que lleva su nombre, que con cierta injusticia lleva su nombre, digamos. Este triángulo lo mencionamos en este contexto, en el contexto de este video, porque sus coeficientes son, como ya dije, números combinatorios, pero al mismo tiempo son también los coeficientes del desarrollo de la potencia enésima del binomio. Este aspecto del triángulo, que llegó a conocimiento de Newton, a su vez lo ayudó en su descubrimiento del teorema general del binomio para potencias fraccionarias y negativas. Hablemos ahora de Ramanujan, matemático también de la India, pero que en este caso es contemporáneo, ya que vivió a principios del siglo XX. Murió muy joven Ramanujan, lamentablemente. Uno de sus trabajos más famosos es el cálculo de la cantidad de particiones de un número entero en n sumandos. O sea, el problema es así. Digamos que tenemos el número, pongamos por caso el número 5, y queremos partirlo como suma de enteros menores que él, enteros positivos menores que él. Una posibilidad es escribirlo como 1 más 1 más 1 más 2, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 5 veces, después 1 más 1 más 1 más 2, como dije recién, 2 más 2 más 1, etc. O sea, ¿de cuántas formas se puede descomponer al 5 como suma de números naturales menores que él? Donde hay que tomar en cuenta que el orden no interesa. O sea, por ejemplo, la suma 2 más 2 más 1, o 2 más 1 más 2, o 1 más 2 más 2 se consideran la misma. Las permutaciones de la misma sumandos no generan sumas nuevas. Bueno, parece un problema sencillo, es sencillo de entender, pero muy difícil de resolver, porque la cantidad de sumas crece muy rápidamente y sigue un patrón muy poco predecible. O sea, la cantidad exacta de sumas, insisto, crece muy rápidamente con el n, que estamos descomponiendo, y se hace muy difícil de calcular en forma exacta. Ramanujan justamente obtuvo fórmulas que permitieron permitieron dar aproximaciones muy exactas del número de sumandos. O sea, este problema que se consideraba muy difícil, casi intratable, fue resuelto con mucha exactitud por Ramanujan en uno de sus trabajos más famosos. En el siglo XX podemos destacar como número grande famoso el Google, que es 10 a la 100, bautizado así Google por Edward Kastner, y que después posteriormente dio nombre al famoso buscador. Y aún más grande es el Googleplex, que es 10 elevado a un Google, un número enorme, imposible de imaginar. Aún más grande todavía que el Googleplex es el número de Graham. El número de Graham, que aparece en una demostración matemática relacionada con la llamada teoría de Ramsey. Este número de Graham, que en realidad se construye con un algoritmo especial, no se lo escribe de manera tradicional con las escrituras tradicionales de matemática, sino que se tiene que inventar una escritura específica para él, para poder definirlo. El número de Graham es tan grande que si uno escribiera un 0 en cada átomo del universo, digamos, pone un 1 en algún lugar y después va poniendo un 0 en cada átomo del universo, el número que así se forma no llega a ser ni siquiera una pequeñísima parte del número de Graham. El número de Graham es un número realmente imposible de imaginar, un número grande, finito e imposible de imaginar. Tanto insisto que necesita una escritura especial para poder ser definido. Con esto terminamos el tema de hoy. Tenemos aquí la bibliografía utilizada. Espero que este video les haya resultado interesante. Hasta la próxima.